Sí, buenos días a todos, buenos días, ministro. Un año más nos reunimos aquí un poco para hacer el balance de la temporada del año anterior en cuanto a siniestralidad en carretera y un poco apuntar qué son los retos que tenemos para este año. Agradezco un año más la sensibilidad del ministro con el tema de la seguridad vial, con el tema de la siniestralidad y con el tema de las víctimas. Cuando quieras, tu tiempo. Muchas gracias, subsecretaria del Ministerio del Interior, director general de Tráfico, general Agrupación de Tráfico, representantes de todas las asociaciones de víctimas de siniestralidad vial. Amigas, amigos, lo primero, permitirme que os felicite el año. Y ya bien sabéis que, como cada año, en estas fechas presentamos el balance de siniestralidad vial, en este caso el del pasado año 2023. Esta es la primera cita destacada del Ministerio del Interior en la que difundimos los datos provisionales sobre los siniestros registrados en las carreteras españolas a lo largo del pasado año y el número de personas fallecidas en el momento del siniestro o en las 24 horas inmediatamente posteriores al mismo. Recordar que el pasado año definimos el 2022 como el primer año de normalidad no condicionado por restricción alguna de movilidad con motivo de la pandemia. Siguiendo este razonamiento, 2023 ha sido el segundo año en ese aspecto de normalidad y en esta presentación las comparaciones las haremos razonablemente con el año 2022, que también fue de normalidad, como he indicado, en lo relativo a la movilidad. En los informes que va a difundir la Dirección General de Tráfico tendréis las series históricas con los datos de los últimos años. Como contexto general del pasado año 2023 se registraron 449 millones de desplazamientos a lo largo de largo recorrido, un 2% más que el año 2022. Este aumento también hay que ponerlo en correspondencia con un 1,7% más de vehículos en nuestras carreteras, es decir, se han alcanzado 36,3 millones de vehículos en nuestras carreteras. Y también tenemos un incremento en el número de conductores. Ya tenemos 27.800.000 conductores, un 0,4% más que en el año 2022. Es decir, más desplazamientos, más vehículos, más conductores. En los 449 millones de desplazamientos de largo recorrido registrados, como he dicho, en el 2023, se han producido 1.048 siniestros mortales en los que han perdido la vida 1.145 personas y otras 4.495 han sufrido lesiones que requirieron su hospitalización. Estas cifras suponen que el pasado año hemos contabilizado 2 siniestros mortales más que en 2022. Han fallecido 3 personas menos y han aumentado en 481 el número de hospitalizados. Podemos decir que hemos tenido más desplazamiento, unos desplazamientos más importantes que el año 2022 y no ha habido más fallecidos que en 2022. Son 3 personas fallecidas y 12 heridas hospitalizadas cada día del año. Son malos datos, como lo son todos los años, por las razones que siempre hemos expuesto, pero es necesario también contextualizarlos cada vez para adoptar las medidas necesarias y precisas y corregirlos en lo posible. 2023 es el año de mayor movilidad vial desde 2014, pero la mortalidad registrada es la quinta más baja en ese periodo y el número de personas hospitalizadas es el tercero menor desde entonces. Estas cifras ofrecen un panorama muy ajustado sobre la situación de la seguridad vial en España. Nos ayudan a mantener el debate sobre la seguridad vial y a concienciar a la ciudadanía sobre el drama de los siniestros de tráfico
y sus trágicas consecuencias. Por eso quiero compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre estas estadísticas. La primera de ellas es que en el año 2023 hubo 25 días en los que no se produjeron víctimas mortales en nuestras carreteras, 2 días más que el año anterior. Este dato, sin duda alguna, confirma cómo la inmensa mayoría de los siniestros viales son evitables y cómo reducir estas trágicas estadísticas está en nuestra mano si todos redoblamos nuestros esfuerzos con ese objetivo. Vuelvo a decir, 25 días sin víctimas mortales en nuestras carreteras, 2 más que en el año 2022. Actores principales de nuestro modelo de seguridad vial son, sin duda alguna, las personas que conducen un vehículo de cualquier tipo. En 2023, 486 personas, el 42% del total, fallecieron en siniestros consecuencia de una salida de la vía. Esta modalidad de siniestro vial, la salida de vía, crece un 1% respecto al año anterior y es ya la que mayor mortalidad provoca. Quiero hacer, por lo tanto, una llamada a la responsabilidad de los conductores, porque detrás de una salida de vía está, sin duda alguna, una distracción o una velocidad inadecuada. 2 factores que podemos evitar. No hacerlo tiene, en muchas ocasiones, consecuencias trágicas, e inasumibles, como es la pérdida de vidas humanas. Vuelvo a decir, el 42% de los fallecidos en nuestras carreteras es por salida de la vía. Y la salida de la vía quiere decir que no está involucrado otro vehículo, con lo cual es o una distracción o un exceso de velocidad la razón. Otro dato relevante respecto a 2022, el pasado año disminuyeron un 8% los fallecidos en siniestros ocurridos en autopista y autovía en el 2023. Disminuyeron un 8% y aumentaron los fallecidos en carretera convencional en un 3%. Por lo tanto, podemos decir que se mantiene estable la tasa de que 3 de cada 4 fallecidos en nuestras carreteras lo son en las carreteras convencionales, vías en las que necesariamente debemos extremar los niveles de prudencia y preocupación al circular por ellas. También quiero destacar un aumento del 10% de los usuarios vulnerables fallecidos en siniestros ocurridos en nuestras carreteras, que en 2023 fueron 463. Vuelvo a decir, un 10% más que en el año 2022, pese a que hemos tenido menos fallecidos consecuencia de la siniestralidad vial. Y ya sabéis que por usuarios vulnerables entendemos los peatones, los ciclistas, los motoristas y los conductores de todos los vehículos de movilidad personal. Es la cifra más alta registrada desde el año 2014 en cuanto a los usuarios vulnerables y un 9% superior a 2022. La mayoría de los usuarios vulnerables fallecidos, 299, conducía un ciclomotor o una motocicleta. Son 45 muertos más que en 2022. La mortalidad a los mandos de este tipo de vehículo ha aumentado un 19% respecto al año anterior, lo que rompe la tendencia a la baja registrada en 2022 y es, sin duda alguna, una muy mala noticia. Las estadísticas de los restantes usuarios vulnerables permanecen estables, lo que tampoco es un buen dato. Los peatones muertos por atropello en carretera el pasado año fueron 118, 9 menos que en el año 2022, mientras que los ciclistas fallecidos fueron 42, uno más que en 2022. Por lo que se refiere a al uso de los dispositivos de seguridad, son 155 las personas fallecidas que no lo usaban en el momento del siniestro. En concreto, 138 conductores de turismos o furgonetas
circulaban sin cinturón de seguridad. 8 motoristas y 9 ciclistas lo hacían sin el casco preceptivo. Es la segunda cifra más baja de los últimos 10 años, pero no podemos entender este dato como una victoria. No es una victoria porque son 155 personas que hoy estarían vivas si en el momento del siniestro llevaran puesto el cinturón de seguridad o el casco obligatorio para motos y bicicletas. Y como veo, todavía nos llama la atención que haya personas, usuarios, que no se pongan el cinturón de seguridad. Así es, y lo repetimos en todas las ocasiones que podemos. Hasta aquí los datos más destacados. Quiero, eso sí, insistir en el llamamiento a la responsabilidad de todas las y los conductores. Evitar distracciones, respetar las normas de circulación y también usar los sistemas de seguridad. 3 elementos muy claros para todo usuario de nuestras carreteras. Son 3 simples elementos que pueden, sin duda alguna, rebajar sobremanera las dramáticas cifras y las tragedias humanas que están, evidentemente, detrás de cada siniestro. Vuelvo a decir, evitar distracciones, cumplimiento de las normas y usar los sistemas de seguridad. En el Ministerio del Interior, sin duda alguna, también asumimos nuestra responsabilidad. La configuración de un modelo de movilidad segura y sostenible es para nosotros un objetivo irrenunciable en el que vamos a seguir trabajando este año que ahora arranca. Quiero, en primer lugar, referirme a la siniestralidad de las motocicletas, como antes aludía. Quienes entendemos la pasión por las 2 ruedas no podemos comprender que pueda costarnos la vida. Como indicaba, 299 motoristas fallecidos este año en la carretera es un auténtico disparate y el aumento registrado de un 19% respecto a 2022 es sencillamente inadmisible. Conocemos el perfil tipo de estas víctimas. Es el de un hombre entre 35 y 64 años y con más de 10 años de antigüedad en su permiso de conducir. 8 de cada 10 fallecen en siniestros ocurridos en carreteras convencionales y más de la mitad de ellos en fin de semana. 2 de cada 3 conducían motos de alta cilindrada y en la mitad de las ocasiones el siniestro se produjo por una salida de vía. Insisto en que este tipo de siniestros se deben casi siempre a una distracción o a exceso de velocidad. Tenemos que reaccionar y este año la Dirección General de Tráfico, tal y como le he solicitado, va a actualizar el contenido de los cursos de recuperación de puntos, incorporando un perfil específico para los motoristas que los han perdido y para ellos se programarán también cursos de conducción segura y eficiente. Asimismo, queremos que las empresas envíen cada 5 o 6 años a cursos de actualización de conocimientos y capacidades a los empleados que dependen de la moto para realizar su trabajo. Vamos a revisar también el examen para el permiso A, ya sabéis, para las motos de alta cilindrada, con el objetivo de dar mayor peso a las pruebas de carretera e incorporaremos el uso del airbag en el equipamiento obligatorio de los alumnos. Tenemos más iniciativas. Vamos a establecer un curso obligatorio para conductores del permiso B con 3 años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos. Sabéis que hasta ahora con el permiso B, el de los vehículos de 4 ruedas, con 3 años de antigüedad se pueden conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos. Vamos, a partir de las próximas fechas, a exigir que los conductores con carnet de tipo B y 3 años de antigüedad realicen un curso obligatorio para poder conducir los ciclomotores.
vamos a imponer también el uso obligatorio del casco integral o modular y los guantes homologados a los motoristas en carretera. Y vamos a seguir recomendando el airbag para los motoristas como una mejora significativa para su seguridad. La obligatoriedad va a ser para el examen de conducir, para el Moto A, y recomendaremos el uso para todos los motoristas. Especialmente esa recomendación es para los de alta cilindrada. Junto a los motoristas, otra de nuestras mayores preocupaciones es el hecho, como decía antes, de que el 42% de los siniestros mortales registrados en las carreteras se produzcan por una salida de vía. Esta es ya la principal causa de este tipo de siniestros y quiero insistir en el llamamiento a los conductores para que respeten los límites de velocidad y eviten cualquier distracción con dramáticas consecuencias. Pero además hemos encargado, y aquí está su director, al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, un estudio en profundidad sobre esta casuística, porque en torno al 7% de los siniestros por salida de la vía parecen estar relacionados con la somnolencia. Son siniestros en los que no se aprecia exceso de velocidad, en los que la autopsia del conductor fallecido da negativo en presencia de alcohol y drogas, y en los que no había un teléfono móvil implicado en la tragedia, es decir, que no había elementos para referir o una distracción o un exceso de velocidad. En la mayoría de estos casos el conductor iba solo y el siniestro se produce sobre todo por la noche o después de comer. Los expertos nos dicen que en España dormimos un 10% menos que en la media europea y que este es un problema emergente de salud pública. Confiamos en que el asesoramiento del Observatorio Nacional nos ofrezca instrumentos que nos permitan abordar con eficiencia este asunto. Respecto a los atropellos en carreteras, son la causa del 10% de la siniestralidad vial en 2023. Es un riesgo que, como ya sabéis, nos ocupó el año pasado y es el motivo por el que hemos suprimido la obligación de bajar a colocar los triángulos en las autopistas y autovías, dado el peligro que entraña esta maniobra, dada también la elevada intensidad de tráfico y las altas velocidades en este tipo de vías, autopistas y autovías. Como sabéis, hemos incorporado también la señal V16 como alternativa a los tradicionales triángulos y que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Es una pequeña baliza que emite una señal luminosa de advertencia y que se conecta a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo averiado o accidentado, avisar a otros usuarios de la situación y acelerar, sin duda alguna, la llegada de los servicios de atención y rescate. Respecto a la conducción bajo el efecto del alcohol y las drogas, vuelvo a decir, bajo efecto del alcohol y las drogas, las casi 60.000 condenas penales anuales son una manifestación de que en este país seguimos teniendo un problema con el alcohol y la droga en la conducción. Y desde luego, este problema grave nos va a determinar para seguir actuando, dando importancia y relevancia a la práctica de los controles preventivos. Vamos a incrementarlos en un 10%. Los controles de alcoholemia llegaremos a los 6 millones al año y los controles de drogas llegaremos también a los 120.000 al año. En uno y otro caso se incrementarán en un 10%. Vuelvo a decir, porque no hay duda de que tenemos un problema al respecto. Para este año también hemos previsto una profunda revisión de las normas reguladoras del tráfico. Entre otras iniciativas, quiero adelantaros el proyecto de Real Decreto de reforma del Reglamento de Circulación para la actualización del catálogo de señales de tráfico. El último catálogo es del año 2003 y 20 años después es necesario, sin duda alguna, actualizarlo
para incluir nuevos fenómenos como las zonas de bajas emisiones, los vehículos de movilidad personal y la mejora de algunos de los iconos utilizados en las señales de tráfico. También este año vamos a modificar el reglamento de circulación y el reglamento de vehículos en materia de conducción automatizada. El proyecto lo hemos consensuado con el Ministerio de Industria y Turismo y el sector de la automoción, y ahora ponemos en marcha el proceso de consulta y participación con todos los sectores afectados. Con esta reforma, España demostrará que somos un país interesado y comprometido con el vehículo autónomo. Nos queda por delante un complejo proceso de elaboración del nuevo marco legal que abordaremos con la convicción de la conducción automatizada y los beneficios que la misma nos aportará, como una mejora en la seguridad vial al reducir la incidencia del error humano, la optimización del flujo de vehículos y la reducción de las emisiones contaminantes. Y sin duda alguna facilitará la movilidad de determinados usuarios como las personas de edad avanzada. No quiero alargarme mucho más, pero no quiero tampoco concluir esta intervención sin referirme a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En el ámbito de la seguridad vial ha sido un semestre intenso y con resultados satisfactorios, porque hemos logrado acuerdos en la Directiva sobre permisos de conducción y la Directiva sobre intercambio transfronterizo sobre infracciones de tráfico. La principal novedad de la Directiva sobre permisos de conducir es la obligación de todos los Estados miembros de crear el permiso de conducción digital y reconocer los del resto de países de la Unión. En España, como también sabéis, lo implantamos ya en el año 2020 a través de la aplicación Mi DGT, que es, como también conocéis, pionera en Europa. En el futuro próximo podremos conducir en cualquier país de la Unión Europea con nuestro permiso en el teléfono móvil. Otra novedad que mejorará la capacitación de los conductores más jóvenes es la conducción acompañada a partir de los 17 años. Es decir, entre los 17 y los 18 años se podrá conducir un turismo acompañado de una persona mayor de 24 años con permiso de conducción de 5 años de antigüedad y que no haya, evidentemente, sido inhabilitado para conducir en los 5 años anteriores. Esta modalidad de conducción acompañada se ha implementado ya en países europeos como Francia y Alemania, con buenos resultados para la seguridad vial, porque permite que una persona acumule kilómetros antes de conducir ella sola. Sí quiero indicaros que España se ha opuesto de manera radical a la conducción acompañada en los camiones. Termino ya. Tenemos claro los objetivos, los nuestros y los que nos señala la Unión Europea, porque unos y otros están recogidos en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que todos conocéis. Sabemos lo que hay que hacer y tenemos, como decía, el equipo humano, el conocimiento y también la experiencia necesarias para seguir avanzando. Sabemos que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y una tarea que nos implica a todos y en la que concurren la acción y las iniciativas de numerosas personas e instituciones. Dicho esto, tengo que subrayar que nuestro compromiso para el año que ahora empieza es claro. En primer lugar, mejorar, sin duda alguna, la coordinación entre todas las administraciones. También aumentar la colaboración público-privada y reclamar una mayor autorresponsabilidad de conductores y usuarios de nuestras carreteras en los términos que hemos indicado. Y necesariamente también seguir poniendo el máximo esfuerzo de todos los que formamos parte del Ministerio del Interior para lograr que las cifras de mortalidad vial se reduzcan. Para terminar, y como siempre, quiero dar las gracias a las asociaciones de víctimas de siniestros viales por vuestra labor y el ejemplo de compromiso social que nos dais.
También a todos los que trabajan para que nuestras carreteras sean cada día más seguras, entre ellos a los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, de las distintas policías y a todos los que también cuidan de las infraestructuras viales. A los profesionales sanitarios por su inmenso esfuerzo en estos últimos años y a todos vosotros, que siempre lo digo, los medios de comunicación sois un elemento esencial para trasladar y transmitir los mensajes tan importantes para el conjunto de la sociedad como son los que implican o hacen referencia a la seguridad vial. Muchas gracias y quedamos todos a vuestra disposición para cualquier pregunta que entendáis oportuna. Y si quisiera deciros una cosa, aprovechando que estamos también en el mes de enero, a primeros de enero, que son épocas de nevadas, razonablemente, y en ese sentido, desde la Dirección General de Tráfico, aconsejamos de una forma firme, ahora es un consejo, de que se dejen todas las vías con 3 o más carriles de circulación por cada sentido, se deje el carril izquierdo para los vehículos de emergencia y para los quitanieves. Digo que por ahora es una petición, pero en la próxima reforma del Código de Circulación, del Reglamento de Circulación, lo estableceremos como obligatorio. Y lo dicho, cualquier pregunta que queráis formalizar. Hola, buenos días. Por favor. Ahora, de La Sexta. Quería preguntarle por el PP, por las últimas declaraciones que han hecho. Perdóname, no. Si preferiría que primero abordáramos las preguntas relativas a seguridad vial y a lo que ha sido la presentación del balance de siniestralidad vial, y una vez concluidas las mismas, si os parece que es para lo que estamos, abordamos el resto de preguntas que entendáis conveniente. Si os parece bien, digo por el orden que me parece. O sea que... Ahora le cedo la palabra al director general de tráfico para indicar que ya sabéis que en cuanto a las viales son propiedad y titularidad de distintas administraciones en razón a la propia vial en concreto. Pero puedo dar si tenemos ese dato en este momento o si no, cuando lo gocemos del mismo os lo podemos dar al respecto. Es verdad que hay 165.000 kilómetros de carreteras en nuestro país. Creo que las carreteras españolas son de lo mejor que hay. Si no, viajen, comparen y se darán cuenta de la calidad de las carreteras españolas, de lo cual todos podemos sentirnos orgullosos. Es verdad que puede haber alguna carretera que esté en peores condiciones, pero aquí corresponde entonces al conductor adaptar su conducción a la carretera por la que está yendo. Sí, hola, buenos días, ministro. ¿Voy yo? Aquí. Sí, Dani Sáenz, Cataluña Radio. Quería preguntar si tienen un calendario para la entrada en vigor del permiso de conducir acompañado para jóvenes de 17 años y si están estudiando con el Ministerio de Sanidad alguna medida para prohibir fumar dentro de los vehículos. Gracias. En relación a la primera de las preguntas, es un acuerdo que está en el marco de la Comisión Europea y ahora se tiene que consensuar esa directiva, la relativa a la conducción acompañada, con el Parlamento. Ya sabéis que el colegislador es el Consejo y el Parlamento es la iniciativa de la Comisión, que la Comisión Europea es la que tiene la iniciativa legislativa. Estamos en ese trámite. Nosotros hemos trabajado con la Comisión para que la iniciativa legislativa esté encima de la mesa
y ahora empieza el trabajo Consejo-Parlamento para concluirla y hacerla efectiva. Y una vez tenga lugar, pues se introducirá en nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual todavía tenemos un tiempo de desarrollo en lo que es la realización. Y respecto a creo que la segunda pregunta que hacías, perdona, era la de la prohibición de fumar en los vehículos. Como todas esas circunstancias son objeto de análisis, de evaluación y valoración, pero no hay al día de hoy una postura al respecto. Pero son objeto de valoración constante. Todo lo que es materia de seguridad vial, como bien conocéis, se caracteriza por estudios continuados al respecto para mejorar y garantizar la misma. No sé si quieres completar. Decirle sí que el tema lo hemos estudiado. En Europa no hay ningún país que haya prohibido fumar conduciendo, lo cual sabemos que es un riesgo, lo hemos repetido, pero nos hace ser prudentes antes de meternos en esto. Lo que sí hay en Europa es la prohibición de fumar cuando en el vehículo hay menores o mujeres embarazadas, pero es más por razones de salud pública que no por temas de seguridad vial. Buenos días, ministro, de la Televisión Pública de Asturias. A mí me gustaría saber, respecto a ese curso obligatorio para compaginar el uso de motocicleta de 125 y el carnet de conducir, ¿cuál sería la duración de ese curso obligatorio? Gracias. Bueno, como dice el director, lo hemos estado hablando y comentando previamente. Al respecto, sí, la necesidad del mismo, porque ya está implantado en países como en Francia y en Alemania, la necesidad de hacer un curso, y ahora estamos diseñando cómo va a ser o cómo va a materializarse ese curso, y evidentemente también con el apoyo de la agrupación de tráfico que dé las ideas necesarias. Pero entendemos que para conducir una moto de hasta 125 centímetros cúbicos tiene que haber, por así decirlo, un previo ejercicio de conocimiento del vehículo y de la conducción de un vehículo que evidentemente no tiene nada que ver con un vehículo de cuatro ruedas. Buenos días, soy Mar Trujillo de Telemadrid. ¿Y las empresas, los trabajadores de empresas, por ejemplo, de reparto que trabajen con motos, tendrán que hacer un curso cada X años? Eso es lo que estamos trabajando y estamos evaluando, y de lo que trataremos, evidentemente. Trataremos de que sean personas que tengan que actualizar sus conocimientos. Al depender su día a día, su vida laboral de conducir una moto, evidentemente el riesgo es siempre mayor y se incrementa, y entendemos que esas personas tienen que actualizar realmente sus conocimientos, y estamos desarrollando también el curso al respecto. No es lo mismo, pero es como la renovación del carnet de conducir cuando tenemos el test psicofísico al respecto. Este sería en razón a cuál es el riesgo que esas personas asumen por su vida laboral, y lo que es realizarla en un ámbito donde hay más personas implicadas. Entendemos necesario que haya una especie de actualización cada un periodo que pueden ser 5 años, y también estamos estableciendo cómo debe de ser esa actualización de los mismos. Iván Mingo, del Debate. Una pregunta. Con el parque móvil, el español es el tercero más antiguo de Europa, ahora mismo, con 14 años. No hay ninguna medida prevista, porque está claro que la siniestralidad es directamente proporcional a la antigüedad del parque móvil, sobre todo los fallecidos en accidente. ¿No hay ninguna medida en la que la DGT pueda influir para que se renueve el parque? Ahora le daré la palabra al director general de tráfico al respecto, pero decir que esa conclusión no me parece que es cierta. Si somos el tercero más antiguo, no creo que lo seamos en Europa, no lo puedo dar y lo diré, pero desde luego no somos el tercero en siniestralidad, somos un referente en siniestralidad vial. Estamos hablando de, digo que no hay esa correspondencia en el parque. Si fuera así, no habría esa correspondencia, porque en materia de siniestralidad vial somos un referente con países como Alemania y Dinamarca,
en la Unión Europea. Referir que son muchísimos, siempre digo que son malos datos, pero tenemos 37 fallecidos, 36-37 fallecidos por millón de habitantes en consecuencia de la siniestralidad vial, muy por debajo de la media europea, que está en que son 48 por millón de habitantes. En ese sentido, quiero decir, y antes hablaba que nos preocupa mucho los motoristas, el incremento en un 19% de los fallecidos motoristas en nuestras carreteras este año, 299, pero no dejamos de ser también al nivel de la Unión Europea referente en relación a la seguridad vial en el mundo de la motocicleta. Y debo señalar que nos han pedido, en ese sentido, que hagamos un seguimiento y acompañemos, por ejemplo, a países donde tienen también un número importante de motocicletas, de vehículos de 2 ruedas en sus carreteras, como es el caso de Grecia. Pero esto, evidentemente, a nosotros no nos sirve, como he dicho, de satisfacción alguna. Simplemente estoy dando un dato, porque, como hemos comentado, estamos muy preocupados por el incremento en el caso de los motoristas, uno de los colectivos vulnerables en la materia, y también por eso las medidas que tenemos proyectadas adoptar a corto plazo y que ya os he descrito. Pero en relación al parque móvil, lo que le diría es: tenemos el sistema de la inspección técnica de vehículos, lo cual es el sistema que garantiza que el parque circulante reúne las condiciones mínimas de seguridad de todo lo que está circulando. Otra cosa es que estamos todos comprometidos en la renovación del parque de vehículos a través del plan MOVE, Renove y demás. Todos estamos comprometidos en intentar esta renovación de alguna manera del parque de vehículos. Pero no se preocupen, con el sistema de inspección técnica de vehículos al menos pretende garantizar que todo lo que está circulando, las condiciones mínimas de seguridad las cumplen. Pero es verdad, coche nuevo es bastante más seguro que coche antiguo. Más seguro y más sostenible, que también es otro de nuestros objetivos prioritarios: movilidad segura y sostenible. Sí. Hola, buenos días. Joaquín Vera, de La Vanguardia. Ministro, el año pasado España vivió varias olas de calor durante el verano. Quería saber si se ha estudiado que puede haber relación entre estas olas de calor y el aumento de la siniestralidad en carretera. Y, por otra parte, otro año hemos vuelto a escuchar, este año son 155 las personas fallecidas que no utilizaban el cinturón de seguridad. Vuelven a ser unos números elevados, pero no escuchamos medidas para luchar contra ello o nuevas herramientas. ¿Asumís que esto es imposible revertir esta estadística? Gracias. Muchas gracias, Joaquín. No son 155 con cinturón de seguridad, es con todos los medios. Son 138 el cinturón de seguridad y luego son 8 y 7 los cascos. En ese sentido, referir que hemos adoptado, que a nosotros también nos preocupa, no solo nos llama la atención, nos preocupa muchísimo que todavía después de varias décadas de obligatoriedad en el uso del cinturón de seguridad, que cuando nos montamos incluso hay el chivato en todos los vehículos de la obligación, que todavía tengamos esos índices de fallecimiento consecuencia de no portar, de no llevar el cinturón de seguridad debidamente sujeto. Hemos incrementado en la última reforma del Código de Circulación, también en el carnet por puntos, hemos incrementado la sanción por conducir sin cinturón de seguridad. Es decir, la respuesta se ha agravado en ese sentido. Los controles de vigilancia para ese respecto y para garantizar también se han incrementado. Campañas, seguimos haciendo campañas públicas en relación a la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, y no solo a su obligatoriedad, sino también a las consecuencias por el incumplimiento de esa norma. Seguimos trabajando al respecto y seguiremos adoptando y estudiando medidas complementarias en ese sentido. Y la otra pregunta que nos hacías, el observatorio, aquí está su
el director y el director del observatorio se analizan todas las circunstancias respecto al conjunto de los siniestros viales y las consecuencias, fechas, días, horas, lo que he dicho anteriormente, también por la somnolencia, como también después de las comidas, etcétera, ¿no? Uno de los elementos, y cómo se va a seguir trabajando en ese sentido. Todo eso expresamente, no sé, director, si como específicamente las horas de calor, pero sí se estudian todas las circunstancias en general concurrentes con cada uno de los siniestros, se abordan y se estudian todos ellos. No sé si espera. De esas 60.000 condenas por consumo de droga y alcohol, se van a aumentar lo que son los controles, pero también se pueden aumentar lo que son las condenas. Gracias. Lo que son las condenas o de qué manera, porque parece ser que el consumo de alcohol y de drogas sigue siendo un gran problema en nuestra conducción. Vuelvo a decir, es un gran problema en nuestras carreteras, evidentemente. Es causa de siniestros con fatales consecuencias importantes. Seguimos trabajando también desde el punto, ya tenemos el Código Penal, la respuesta, tenemos la Fiscalía especializada en materia de seguridad vial, fiscales especializados. Incrementamos en ese sentido también los controles, como he dicho, el 10%, tanto de alcohol como de drogas. Más de 6 millones de controles se van a hacer este año 2024 de alcohol, más de 120.000 de drogas. Seguimos trabajando y seguimos haciendo también campañas al respecto. No es aumentar penas, ¿eh? No. Me dice que no es aumentar penas. No todo se arregla con aumentar las penas. Ya está el delito suficientemente tipificado y con una responsabilidad penal suficientemente adecuada a la antijuricidad, como decimos, de los hechos. Pero en ese sentido, lo que sí estamos implementando cada día son los medios necesarios para garantizar su cumplimiento o, caso de no cumplimiento, que aquel que no cumple evidentemente tenga la responsabilidad oportuna, sea penal, sea administrativa, la que corresponda. Pero en ese sentido incrementaremos los medios, sabiendo que tenemos un problema, como hemos analizado y manifestado, pues seguiremos incrementando los medios, todos los que sean necesarios y precisos, para abordarlo de una forma cada vez más efectiva. Buenos días, Marta Lilau de Aragón Televisión. Yo quería preguntarle si, más allá de lo comentado, hay algún apunte relevante por comunidades autónomas. No, los datos que les damos son a nivel nacional, son a nivel estatal. No hay grandes diferencias entre comunidades autónomas y Dios nos libre de meternos a esta es buena y esta es mala. No, este charco no entramos. Bueno, también diría que todos los que circulamos, no solo circulamos por la comunidad autónoma en la que residimos, sino que tenemos una movilidad importante en este país por distintas razones. Vuelvo a decir, casi 449 millones de desplazamientos de largo recorrido durante el 2023. Habéis visto en estas Navidades también cada fin de semana de Navidades, como han sido más de 5 millones cada uno de ellos de desplazamientos también de largo recorrido. Somos un país que nos movemos, transitamos, y no solo nacionales, sino también extranjeros, con más de 85 millones a fecha de noviembre, si no me equivoco, de turistas que han venido. Lo importante también de este país es que, vuelvo a decir, hemos incrementado los desplazamientos, como decía anteriormente, y no hemos tenido más fallecidos. Esto también es una circunstancia, pero esto no es satisfacción alguna, como hemos venido relatando, y por eso siempre hablamos de malos datos al respecto.
pero esto también implica que hay mayor actividad económica, está todo más revitalizado y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero vuelvo a decir, son malos datos. Sí, yo también voy a hablar de comunidades autónomas. En este caso, Extremadura, sí que hay un incremento de 30 a 51 personas fallecidas de 2022 a 2023 y es la cifra más alta desde 2014. ¿Qué valoración hace de esto? Gracias. No puedo hacer una valoración, como decía también el director, individualizada al respecto. Vuelvo a referir que por las distintas comunidades la movilidad nos movemos pues todos los ciudadanos, no solo españoles sino extranjeros. No puedo definir o determinar nada al respecto. Ya hemos analizado las características de los siniestros con resultados mortales que hemos analizado y cuáles son las causas principales de cada uno de esos siniestros, consecuencia de las investigaciones realizadas. Y hemos dicho como en todos ellos, en un 42% es una salida de la vía, es decir, donde no esté involucrado un segundo vehículo, que esa salida de la vía razonablemente implica necesariamente un exceso de velocidad que ha podido ser comprobado y ratificado luego por los informes de la Guardia Civil, o una distracción consecuencia del uso de un móvil o de cualquier otra circunstancia que haya hecho perder la fijación en la seguridad en la ciudad vial. Gracias. Una pregunta. En Cataluña y en Andalucía es donde más se produce. ¿Es porque hay más circulación? ¿Es por algo en concreto que haya más fallecidos allí? ¿O porque las carreteras estén peor? No sé. Vuelvo a decir, el hecho de analizar lo de las carreteras, que yo no digo que haya que analizar y las analizamos, cuál es el estado de las viales, pero normalmente, y lo ha dicho muy bien el director, en todos los siniestros viales la determinación o la causa es humana, la responsabilidad es humana, no es de otra circunstancia. Con lo cual ese es un mensaje que me parece a mí que no debemos trasladar y, como ha dicho muy bien el director, la conducción tiene que ser ajustada a la realidad. No conducimos, aunque tengamos en límite 120 en las autovías y autopistas y 90 en las convencionales, si llueve, hay niebla como estos días, etcétera. Yo creo que nadie va a 90 en una convencional si está pasando por Valladolid, digo porque normalmente hay mucha niebla, o no va a 120 en una autovía si está una tormenta jarreando de granizo, sino que adecuamos, ese es un principio básico, ¿no? Adecuar la conducción a las circunstancias del caso. Eso es esencial y eso es la primera de responsabilidad cuando manejamos un elemento que no deja de ser peligroso, porque conducir es generar un riesgo, sin duda alguna. Lo que tenemos es que hacerlo con la pericia para evitar que el riesgo se materialice en siniestro. Y lo referido a comunidades, vuelvo a decir, no hay otro elemento más que, evidentemente, el número de desplazamientos también determina la posibilidad de que haya un riesgo, un siniestro mayor. Es decir, no es lo mismo si tenemos, como hemos dicho, 449 millones de desplazamientos en España durante el año pasado que si tuviéramos 200 millones. Eso, buena prueba de ello es, por eso analizamos los datos 2022-2023, porque son, después de la pandemia, los años donde ha habido una normalidad en cuanto que no ha habido una restricción a la circulación, lo que no ocurrió ni en 2020 ni en 2021. Jacobo, del periódico 20 Minutos. Quería dos cuestiones. La primera, si se ha planteado alguna vez subir los límites de velocidad, como ocurre en Italia, Francia o Alemania, a 130, por ejemplo. Y la segunda es sobre el tema de los peajes en las autovías, si eso sí está descartado para toda la legislatura. Pues la primera, no nos hemos valorado subir la velocidad. Importante, cuando la bajamos en las convencionales de 100 a 90
ha habido una reducción del número de siniestros y de fallecidos en las convencionales por esa bajada de la velocidad de 100 a 90. Pero en autopistas no nos hemos planteado subir la misma. Y respecto a la segunda pregunta, dalo por hecho que no va a haber peajes. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No va a haber peajes. Y todo lo que es el mantenimiento de las carreteras está presupuestado y está en los presupuestos generales del Estado. Sí. Bueno, yo quería hacer dos preguntas, reflexiones con respecto a temas que ya han preguntado compañeros periodistas. Todos tenemos que ser conscientes, lo digo para que con esto de los datos a 24 horas en carreteras siempre nos encontramos que alguno tiende a comparar con datos cerrados de otro año, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que no pueden tener todos los datos ni todas las variables interactuando para podernos dar la información. Pero yo, no obstante, me gustaría dejar sobre la mesa dos cosas que me preocupan año a año. Reconozco que para mí empezar el año, mi primer acto del año siempre es este, y es un año que para mí siempre es triste porque hablamos de las personas que no han vuelto durante el año pasado a sus casas o han resultado heridas graves. Con respecto al cinturón de seguridad, es algo que llevo fatal, porque, como bien decía la compañera, no logramos bajar de ese 25%, ya no sabemos qué decir, qué campaña hacer para ser capaces de sensibilizar. Yo sé que el dato no estará todavía, Álvaro, pero sí me gustaría, porque creo que es un dato importante, conocer la edad del no uso, porque yo creo que se lleva trabajando en educación vial y niños y jóvenes con el tema del cinturón muchos años, y me gustaría saber si esas personas que ya conducen se han impregnado ese mensaje de que les puede salvar la vida, y siguen siendo los que ya son mayores y que no les ha llegado esa información tan directa, y tenemos el problema en los mayores de 50. No sé si ese dato le tendremos más adelante, pero creo que es un dato que deberíamos poner encima de la mesa. Y el otro dato es con respecto al alcohol y las drogas, porque creo que todos somos conscientes. España sí, somos país latino, nos gusta celebrar, pero creo que la población joven también ha interiorizado mucho el dejar el coche cuando salen de fiesta. Creo que, de hecho, más que los mayores de 45, 50. Pero cuando hablamos de consumo de alcohol y drogas, creo que tenemos que ser conscientes que es un problema de salud pública y de adicciones. Y por mucho que quitemos puntos y quitemos, la multa sea mayor, mientras no retiremos de la carretera a esos reincidentes que tienen ese problema, y ahí el tema es el de siempre, seremos capaces de trabajar con el Ministerio de Sanidad para coordinar unas políticas, y yo sé que desde esta casa se han trabajado mucho para que realmente podamos quitar la adicción y quitarles el carné mientras tengan la adicción, antes que devolverles ese permiso cuando ya no tengan la adicción, porque si siguen haciendo cursos y van por 4 o 5 cursos, pero siguen con su problema de adicción, no les vamos a quitar de la carretera. Entonces, estas dos reflexiones, que entiendo que no se puede tomar ninguna medida que no esté basada en la investigación, en que para eso está el observatorio, lo trabaje y puedan tomar medidas, pero son dos cosas que me preocupan año a año y que creo que hay que intentar avanzar un poquito más. Totalmente de acuerdo, y comparto las dos cuestiones. Me han pasado los datos que aquí tenemos del cinturón de seguridad. No, de edad, pero de edad de los fallecidos. De edad, pero no los jóvenes y suben de 44. Sí, pero no tenemos en este momento por edades, por cinturón de seguridad, pero eso o lo tienes tú, lo vamos a publicar, lo tenemos. Pero por edades sí que es cierto que bajan los tramos de edad entre 25 y 44 años, bajan los fallecidos respecto a 2022. En concreto, de 25 a 34 años bajan un 5% los fallecidos, y de 35 a 44 años un 15%.
En cambio, suben de 45 a 54 un 11% y de 55 a 64 un 8%. Ahí es. Pero también bajan los demás de 64 años, un 10%. Los demás de 64 años también bajan un 10% al respecto. Lo publicaremos también respecto a lo del cinturón de seguridad, porque evidentemente eso lo determina para seguir haciendo políticas respecto al uso del cinturón de seguridad, donde tenemos que seguir marcando más el mensaje en ese sentido. José Guerrero, de Colpisa. Una pregunta muy rápida. De los 25 días que no hubo ningún fallecido el año pasado, que lo decía usted, ministro, que con lo cual es posible que haya días sin fallecidos, pero ¿hay algún estudio de que diga qué tipo de días son? ¿Son tan concentrados en algún mes? ¿Es por la mañana? O sea, ¿son días de mucho tráfico, de menos tráfico, de mal tiempo, de buen tiempo? No se sabe, ¿no? Pero eso evidentemente también pido que se estudie, pero normalmente yo creo que no hay una diferencia muy sustancial, salvo los fines de semana, quiero decir, salvo los fines de semana que se incrementa o se puede incrementar en cierta medida, pero quiero decir que la movilidad incluso día a día es muy parecida, salvo momentos muy concretos, ya pueda ser por ocio fin de semana, pero entre semana también por el ámbito laboral los desplazamientos son importantes. Por eso yo creo que es mucho más relevante ver que hay días sin diferencias sustanciales al respecto, necesariamente, donde no hay víctimas mortales, y por eso es importante, yo creo que es posible, evidentemente, reducir considerablemente el número de fallecidos, y eso si lo ponemos en correspondencia, vuelvo a indicar, con ese 42% de salidas de vía, que salidas de vía, le repetiré todas las veces que sea necesario, sin intervención de un segundo o tercer vehículo, por despistes, por exceso de velocidad. Es decir, los tres elementos que hemos dicho, no cumplir las normas, despistes, errores, esas son las causas determinantes de la totalidad, casi la totalidad de los siniestros viales. Por eso la importancia y la relevancia de no distracción, de cumplir las normas y también de la utilización de los medios de seguridad obligatorios. Agradezco en esta ocasión todas las preguntas, porque han sido preguntas realmente interesantes y para tomar nota de alguna de vuestras apreciaciones. Ahora ya en clave nacional. Sí, le quería preguntar por las declaraciones de esta semana del Partido Popular, primero por la condena que ha hecho de las propuestas en Ferraz, pero que sin embargo pone peros, y por otra parte sobre la nueva propuesta para disolver aquellos partidos que lleven a cabo referéndums ilegales. ¿Qué opinión le merece? Perdón, gracias. Que la condena, gracias por las preguntas también, que la condena a los hechos realmente podremos calificar de cualquier forma, pero desde luego bochornosos para una democracia, que sucedieron el 31 de diciembre en Ferraz, tiene que ser una condena sin matices. Y eso se echa mucho de menos. Y creo que si queremos hacer frente a ese ejercicio de la crispación que representaron esos hechos, como mínimo, de un tributo a la violencia en la convivencia, no podemos ser, por así decirlo, parcos en la condena. Tenemos que ser muy claros. Si no somos claros, estamos haciendo muy poco para evitar la crispación, para evitar esas actitudes que desde luego lo único que llaman, esos comportamientos como los de Ferraz, sin duda alguna es a la violencia
y a lo peor de la ciudadanía en una democracia. Y respecto a la segunda de las cuestiones, creo que ya tenemos una ley de partidos, que ha funcionado en este país y que evidentemente, si hablamos, que parece que se habla de deslealtad constitucional, yo creo que la única deslealtad constitucional que lleva acreditada durante más de 1800 días es la deslealtad constitucional del Partido Popular, oponiéndose de una forma que yo creo improcedente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Buenos días, Elena Herrera del diario.es. Sobre esos hechos que comentaba la compañera de la Nochevieja en Ferraz, el PSOE ha anunciado que está sopesando todas las vías legales posibles. Yo quería preguntarle si usted considera o no, con su opinión de jurista, si podrían estar encuadrados en un delito de odio. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. No me gusta, como ministro del Interior, hacer una valoración jurídico-penal de los hechos. Diré que esos hechos están siendo investigados por la Policía Nacional y coordinados por la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio. Y será la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio quien coordina, vuelvo a decir, esa investigación, la que determinará finalmente la relevancia que puedan tener los mismos. Lo que sí puedo decir es que son unos hechos absolutamente rechazables, que son una manifestación del ejercicio, o por así decirlo, de la posibilidad del ejercicio de la violencia en la vida pública, en la vida política, y me parece absolutamente un peligro, un riesgo, no enfrentarlos todos como sociedad, porque desde luego esas actitudes, esos comportamientos, lo único que llaman es a la crispación, a la violencia, a la intolerancia y desde luego a una sociedad de difícil convivencia. Con lo cual la respuesta también tiene que ser del conjunto de la sociedad, haciendo frente a ese tipo de conductas, con conductas de rechazo. Y por eso decía de lo de las condenas, aquí no valen condenas con matices o tibias, sino rechazo absoluto y condenas reales, evidentes y sin ningún tipo de matiz. Buenos días, ministro. Estoy aquí justo detrás de las cámaras. Aquí. Aquí. Soy Mercedes Pascua de Onda Cero. Yo le quería preguntar por los datos que nos ha facilitado su ministerio sobre migración, el aumento descomunal en Canarias, un 154% más, 82% en todo el territorio, y saber, que si hay algún plan que se pueda hacer para regular un poco o controlar este flujo. Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente esos son los datos y ese es el incremento. La migración es una cuestión compleja, es un desafío al que lo tenemos que enfrentar desde la Unión Europea, es una política de la Unión Europea. Como también conoces, en este semestre de la presidencia española hemos tenido lo que yo califico de un éxito que era difícil de conseguir, que era el pacto migratorio, y eso ha sido consecuencia de un trabajo ímprobo de las presidencias anteriores, pero fundamentalmente también de la presidencia española y de nuestros funcionarios, tanto aquí en Madrid como en la representación en Bruselas. Y dicho esto, no es que haya incrementado únicamente en el Mediterráneo occidental y en la franja atlántica, es decir, España, sino que se ha incrementado sustancialmente en Italia, con más de 155.000 llegadas irregulares. Nosotros recordar que hemos tenido 53.000, 54.000 llegadas irregulares. Italia, 155.000, más de 155.000. Grecia, más de 47.000, menos que España, pero con un incremento mucho mayor que en España respecto al 2022, un 200% de incremento en Grecia.
¿Qué quiero decir con esto? Que las circunstancias son complejas y diré que España es un socio aventajado y un ejemplo en la Unión Europea de lo que son las políticas de migración, por todos los tratados bilaterales que tenemos firmados con países como Marruecos, como Senegal, como Mauritania, como Gambia, donde hemos evitado la salida de más de 27.000 migrantes irregulares y con lo que hemos salvado sus vidas. Hemos evitado el 40% de las salidas irregulares y vuelvo a decir, son más de 27.000. Y eso es salvar vidas, porque eso es evitar que se pongan en riesgo esas vidas en travesías realmente difíciles en ese sentido. ¿Y cómo sabemos esos datos? Quiero decir, perdonad, porque la migración, pues sabemos por el nivel de desarticulaciones que hacemos con los países de origen y de tránsito de las distintas organizaciones criminales que trafican con migrantes y de todas las operaciones donde intervenimos y abortamos esas salidas irregulares. No es un número que nos inventemos, sino que es un número, ese 40%, consolidado en base al trabajo. Y dicho esto, seguiremos trabajando e incrementando los medios personales, materiales, que ya son muchos y se han ido incrementando para hacer frente a la migración irregular. Pero mientras África crece su población, siempre lo digo, pero es que esto, por eso digo que no hay soluciones mágicas. Acuérdense de lo que decía Italia, el gobierno italiano, ¿verdad? Hace un año y medio, mientras África crece su población, ahora son 1.350 millones, en 2030 nuestra estrategia vial es para el 2030, es decir, para pasado mañana serán 1.800 y en el 2050 serán 2.500 millones de personas, cuando su Producto Interior Bruto es 10 veces inferior al de la Unión Europea. Por eso estamos también trabajando, porque también en la política migratoria hay que trabajar en colaborar y cooperar de una forma estructural al desarrollo de dichos países, para que no haya la necesidad de abandonarlos para buscar una vida en otro sitio. Pero seguiremos trabajando y ahondando en esas políticas que, vuelvo a decir, han sido efectivas independientemente del número de llegadas, consecuencia, vuelvo a decir, de ese 40% evitado, y también seguiremos trabajando sobre el terreno en la cooperación en los términos que he subrayado. Sí, ministro, ¿qué tal? Carlos Frías, del Independiente. Pues se adelantan, vale. Perdón. Quería preguntarle, hace 2 semanas el TSJ de Madrid le reclamaba medidas para solucionar la situación de hacinamiento de las personas solicitantes de asilo en Baraja. No sé si se han tomado ya medidas, si puede explicar en qué sentido se han tomado. Ha sido una cuestión absolutamente puntual, se han tomado las medidas, tenemos ya instalaciones complementarias al respecto y los medios, y eran por unos vuelos muy concretos, con un origen muy concreto y con un destino también muy concreto. Se ha trabajado sobre ese tema porque ha sido un elemento muy puntual por las circunstancias que subrayo, no es algo estructural. Bueno, y luego... Sí, soy Oreste Serrano de Infovial y colaborador de Radio Nacional. A mí me gustaría devolver un poco el debate al que nos ha traído aquí, que es la seguridad vial, y me gustaría preguntar a las asociaciones de víctimas cómo valoran ellos, como resultado de lo que estamos aquí debatiendo hoy, cómo nos valoran la responsabilidad que tenemos los conductores o como personas individuales, ¿no? Si realmente tenemos la percepción de que cometer delitos relacionados con la violencia vial o la siniestralidad vial salen muy baratos, ¿no?, en relación con otro tipo de delincuencia. Gracias. Hola, buenos días. Gracias a Orestes por esta pregunta. Evidentemente, nosotros siempre luchamos para que todos nos concienciemos que conducir es un riesgo, que por tanto tenemos que tomar esas medidas para evitar que esto ocurra, y que esto no es un juego, y que además, pues es verdad, como decías, que en general matar con un vehículo sale barato. Comparado con otro tipo de homicidios, pues la sociedad quizá no se conciencia o no nos concienciamos que tenemos que cambiar esto, porque no es solamente el riesgo de que me pillen, de que me metan a la cárcel o que pase no sé qué, es que dejas víctimas que no van a volver a su casa, o dejas personas
con problemas serios para toda su vida. Entonces, esa conciencia tiene que ser personal, claro que sí. Por desgracia, muchas de las veces no hay esa conciencia. Y lo vemos en los casos cuando una vez que juzgan a una persona que ha cometido un delito vial, ha cometido violencia vial, pues ni se arrepiente, ni se dirige a la víctima a pedir perdón a las familias. Entonces, este tipo de cosas es un trabajo enorme que hay que todavía hacer, porque hay que luchar para que no haya tanto muertos, como por desgracia sigue habiendo, a pesar de todas las medidas que se toman, pero también para concienciarnos a todos. Y a aquel que no se quiera concienciar, pues no hay más remedio que darle una sentencia muy dura. Por eso nosotros sí que hemos pedido en muchas ocasiones que se aumenten las penas por delitos de violencia vial, que de una vez que se deje de hablar de homicidios imprudentes. Estos son homicidios viales, estos son homicidios contra violencia vial. Y por tanto hay que llamarlo por su nombre y también hay que actualizar esas penas, ese código civil, ese código penal, que sí que es cierto que no por, quizá, como decía nuestro director general de tráfico antes, no siempre por subir las penas van a bajar los delitos. Es posible, no sé, yo no soy jurista, no puedo evaluarlo, pero sí que es verdad que todos entendemos que cuando hay un castigo grave a lo mejor me tengo que retener y no hago eso. Cuando la pena es tan baja que ni llego a la cárcel o que a lo mejor mi compañía de seguros se hace cargo, en fin, pues entonces no asumimos el dolo que vamos a producir. Entonces eso es muy importante, por eso también los medios de comunicación, yo a todos os llamo a que, como bien dice siempre el ministro, dejemos de hablar de accidentes, porque no hay accidentes, y hablemos de siniestros viales, siniestros contra violencia vial, porque es así, esa es la realidad. Y que entre todos, de verdad, pues nos concienciemos para evitar que estas cosas sigan produciéndose, porque los datos que nos han dado hoy serán mejores que otros años, pero siguen siendo fatales. Entonces, yo agradezco a la DGT, agradezco al Ministerio todo el esfuerzo que hace por trabajar en este tema y mejorarlo, pero vamos, estoy de acuerdo, ministro, contigo, que los datos son muy malos y por tanto hay que seguir trabajando muchísimo. Entonces, claro, de las asociaciones de víctimas esto nos pone de muy mala uva y por eso pedimos a toda la sociedad que lo hagan. Si me permiten un momento, mira, ante esto, en esta mesa ahora mismo estamos sentados, pues, aparte de las asociaciones, quien realiza los estudios, quien pone las normas, quien nos vigila y nuestros ángeles de la guarda, como digo yo, ¿no? Todos estamos aquí, pero yo como víctima o como simplemente ya como conductor no puedo trasladar mi responsabilidad a los demás. La responsabilidad es mía. Yo decido coger el coche y saber en qué circunstancias estoy. Si he bebido alcohol, soy yo el que decide coger el coche, nadie me obliga. Pero todo eso pasa por mí, por mi decisión. Por lo tanto, yo soy el responsable. Tú sabes que desde Stop Accidentes, o sea, la doble R, responsabilidad y respeto, es lo principal para nosotros. Pero es para todos en general. O sea, aquí tenemos que empezar a apreciar lo que es la vida. Si nos interesa realmente estar aquí, cuidarnos los unos a los otros sin necesidad de conocernos. Y eso es lo básico. Cuando hacemos las cosas por las demás, es mucho más fácil que pueda ser beneficioso para todos. Muchas gracias. Bueno, yo poco puedo añadir a lo que han dicho desde Stop. Quizá a mí me gusta ver el vaso siempre medio lleno y a pesar de que los datos nunca son buenos, sí es cierto que tenemos que ponernos las pilas porque el objetivo del segundo decenio es que en el 2030 a nivel mundial reduzcamos a la mitad el número de víctimas mortales y de heridos graves. Y vamos mal todos. Incluso países pioneros como podían ser Países Bajos o Suecia han aumentado el número de víctimas mortales. Pero a mí me gusta basar siempre la seguridad vial en dos componentes muy importantes. Uno, que a todos nos puede pasar. Todos los que estáis en esta sala, independientemente de que trabajéis en esta casa o que seáis periodistas de cualquiera de los medios, todos os movéis por vuestras ciudades, como peatones, a lo mejor como ciclistas, espero que como patinetes no, en moto o en coche o en cualquier otro medio. Es decir, tenemos que aprender a convivir unos medios con otros, porque los más grandes pueden hacer más daño a los más pequeños.
y si incumplimos los límites de velocidad, lógicamente las consecuencias de los más vulnerables siempre van a ser más graves. Entonces yo creo que es dos temas. Uno, pensar, esto me puede pasar a mí, le puede pasar a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo. ¿Qué puedo hacer para que a mí no me pase? Y esto parte por conocer más la percepción del riesgo. Cuando estamos en una rueda de prensa nos hacen la radiografía realmente de cuáles son los riesgos más importantes y nunca varían año a año, que nos llevan a tener siniestros más graves. Por lo tanto, sabemos en los que hay que incidir. Sabemos que el móvil hay que dejarlo en la guantera, sabemos que no hay que correr, sabemos que no hay que beber, pero seguimos haciéndolo porque pensamos que nosotros tenemos ese ángel de la guardia, sea el de arriba o sea el de la Guardia Civil, que va a hacer que no tengamos un siniestro vial. Y eso no es así. Y cuando hablamos de valores, los valores viales o los valores como ciudadanos, a mí me gustaría como ciudadana, como persona que trabaja en el tercer sector, hacer hincapié en que necesitamos una sociedad con valores más positivos, de respeto, de convivencia, de generosidad, de ceder el paso, da igual quien tenga la razón. Lo más importante es que no haya víctimas, porque no hay más importante que la vida de una persona y que la vida de esas familias que han tenido un siniestro de tráfico va a cambiar para toda su vida. Así que lo que hacéis aquí año a año, cuando el ministro, bueno, 2 veces al año, digo en verano, y luego a veces también cuando da los datos definitivos, son ser el altavoz para que la sociedad entienda que esto ocurre, que nos puede ocurrir a cualquiera y que no hay ningún dato bueno hasta que lleguemos al cero. Veis lo importante que es escuchar a las víctimas y veis lo importante de su ejemplo, que trabajan por todos nosotros. Ese trabajo que hacen no solo están aquí, yo quiero decirlo, lo hacen con nuestros jóvenes en colegios, a través del plan director, pero ellos van a todos los sitios, ¿no? Y están en todos los sitios. Por eso realmente nosotros, desde la dirección, desde subsecretaría del Ministerio, solamente les tenemos que agradecer porque son quienes nos asesoran, quienes más conocen, más saben y son, desgraciadamente, los más sabios. Creo que tenía... Silvia Sin, Informativos Telecinco. Bueno, en los últimos días hemos podido leer publicaciones xenófobas, racistas en redes, haciendo alusión, por ejemplo, a los niños del Colegio San Ildefonso, a los primeros nacidos este año en Cataluña. Le quería preguntar, ministro, si el Gobierno estudia tomar medidas o si se ha planteado el perseguir de alguna manera a las personas que hacen este tipo de publicaciones. Por supuesto que siempre lo hemos dicho, que todo lo que afecte a los colectivos más vulnerables y esas conductas que solamente pueden calificarse de delito de odio son una prioridad máxima desde el conjunto del Gobierno de España, evidentemente. Por dar el ejemplo del Ministerio del Interior, ya estamos con nuestro segundo plan de lucha contra los delitos de odio, con más medios, más trabajo, más prevención, monitorización en las redes, haciendo que se retiren determinados contenidos y también persiguiendo las actuaciones que sean evidentemente penalmente perseguibles o de cualquier otra naturaleza, y haciendo también las contranarrativas en otro caso. Pero evidentemente tolerancia cero ante esas conductas y la respuesta más importante de la ley y de nuestro ordenamiento jurídico. Perdón. En el Congreso de los Diputados, y si ve alguna conexión entre estas actitudes y lo que pasó en Nochevieja en la calle. Gracias.
A ver, no voy a hacer conexiones, quiero decir, entre una cosa y otra, pero el señor Ortega Smith ya se ha caracterizado en estos últimos meses, días, por decirlo, incluso podríamos decir años, en cuál es su conducta, su forma de actuar y su forma de respetar los valores democráticos, es decir, ninguna. Y bueno, respecto a la primera de las preguntas, vemos que los ayuntamientos pues hablan de muchas cuestiones, también de política nacional, ¿no? Con lo cual entiendo que podrán hacer el pronunciamiento de todo tipo que entiendan oportuno en el Pleno al respecto, pero desde luego la conducta de aquel día en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del señor Ortega Smith, yo creo que le inhabilita para el ejercicio de cualquier cargo público. Una última pregunta quería hacerle, es sobre la publicación que saca hoy el diario ABC sobre los inmigrantes de Costa Rica que han llegado a España tras el acuerdo firmado con Estados Unidos. Acuerdos que tenemos de los que se llaman las reubicaciones, de las personas que son acreedoras de protección internacional, es decir, de asilo, del derecho a asilo. Son personas que son acreedoras del derecho de asilo, que son perseguidas en sus países de origen por una u otra circunstancia que da el citado derecho a la protección internacional y que entran dentro del plan nacional que tenemos de reubicaciones. Al respecto. Lo he dicho al principio, ¿no? Pero feliz año de nuevo y bueno, y gracias porque hoy creo que hemos hablado de seguridad vial y eso es importante, por lo cual os lo agradezco y me encantaría que el mensaje de los representantes de las asociaciones, en este caso de Stop Accidentes, de ASLEME, pudiera realmente los bots, ¿no? Esos, ¿no? Este sería un positivo, ¿no? Me encantaría que podría expandirse en esos términos. Muchas gracias.